Ahora sí, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza y seguimos hablando de ese tema tan interesante, tan importante como lo es el tema del Shabbat. ¿Sí? Hemos venido avanzando progresivamente, estamos avanzando paso a paso. Acá no tenemos el deseo de correr, no. Aquí el propósito es que todos vayamos aprendiendo y que quede una muy buena enseñanza. Creo que va a quedar una enseñanza muy grande allí. Ya no van a poder preguntar, ahí sí no, porque tienen todos los videos para que los vean. Pero a veces no falta quien sí tenga. No, pues sí puede preguntar. Una pregunta, ¿Tienen ¿sí? algún material de Shabbat? Claro. Claro, sí. Entonces, amados hermanos, estamos ahora precisamente en el libro de los Hechos. Estamos viendo el Shabbat desde la perspectiva de cómo lo vivían los apóstoles, ¿no? Uh-huh. ¿Qué vivían ellos y cómo lo vivían? Y vamos a ir a algo muy interesante, como todo en la palabra, de lo que hemos estado viendo. Precisamente en la carta de los Hechos, vayamos ahí, Hechos capítulo 16. Hechos 16. Se le llama, sí, Hechos, se le decidió llamar Hechos, pero esta es la segunda carta de Lucas, uh-huh. ¿Sí? Podríamos decir que, porque el Evangelio de Lucas, lo que nosotros llamamos Evangelio de Lucas, es la primera carta de Lucas, y esta sería la segunda carta. De hecho, él lo denomina de alguna manera así, ¿no? Él hace mención, cuando escribe Hechos, él hace mención a la primera carta que le escribió a Teófilo, uh-huh. Y esta sería la segunda carta que escribe Lucas. Hechos 16, versículo 6, dice así: y viajaron a través de la región de Frigia y de Galacia, pues el Espíritu de Santidad les impidió hablar la palabra en Asia. Uh-huh. Y yendo a Misia, a Misia, no a misa, ¿no? Sí. Algunos dicen, ay, mire que iban a misa, vean, no. Sí. Misia era una región, uh-huh. ¿Sí? Y yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Yeshua no se los permitió. Los discípulos, allí en cabeza del apóstol Paulo, ¿sí? De Shaul, de Paulo, estaban intentando hacer este viaje, pero pues me llama la atención, ¿no? A veces uno se propone algo y ellos no estaban intentando viajar porque dijeron, no, vámonos de paseo, de vacaciones. ¿A dónde vamos? ¿A dónde será que vamos? No, pues vamos a Bitinia. A ver, eso está como bonito por allá. No. Uh-huh. Sí, ellos llevaban una firme intención de visitar todas estas regiones. De hecho, los versículos anteriores, los primeros 5 versículos también nos hablan de lo mismo, que intentaban ir, sí, porque ellos intentaban hacer unos viajes, pero el Espíritu del Señor, o sea, el eterno Dios por medio de su Espíritu, no se los permitía. Y eso también es lo que nosotros debemos entender, y me gustaría así aprovechar esto para decir que hay veces que nosotros hacemos planes, y de pronto son planes que parten de una muy buena intención. Por ejemplo, ellos estaban en visita ministerial, en visita apostólica, porque lo que ellos estaban haciendo era viajar por todas esas regiones, llevando ¿qué? El Evangelio, uh-huh. Predicando el Evangelio. O sea, ellos no tenían otro motivo, no es que se estaban desviando hacia estas regiones porque tenían otro tipo de interés. No, aquí el interés que cada uno de ellos tenía era predicar el Evangelio, era llevar la palabra del eterno Dios. Y eso es lo que hacían. Y planeaban, ¿no? Y de pronto, pues, de acuerdo también al recorrido, decían, bueno, si nosotros estamos acá, pues, de acuerdo, pues, como para ganar tiempo, sobre todo que en aquel entonces, pues, viajar era más complejo, más difícil, como los viajes que podemos hacer hoy. Sí, hoy tenemos unas formas mucho más rápidas. Las rutas más definidas. De viajar, carreteras, aviones, incluso hasta por mar es mucho más seguro, ¿no? Y ellos obviamente trazaban ciertos planes, ciertas rutas, y de acuerdo al lugar donde estuvieran y hacia donde iban, pues iban marcando unos derroteros para poder llegar. Y me llama la atención esto, ¿no? Viajando a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu de Santidad les impidió hablar la palabra en Asia.
Uno dice, ¿cómo así que les impidió? Ujú. Bueno, el Señor sabe y ahí tenemos que aprender nosotros a entender el momento. Hay momento para cada cosa y más aún cuando estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor. Ahora, esto no debe ser excusa para que nosotros entonces no estemos dispuestos a predicar la palabra en todo momento. Porque no habrá el que se pegue de esto y diga, no, es que yo no he predicado a nadie de mi familia, ni a nadie de mis compañeros, a ninguno de mis compañeros de la universidad, del colegio o del trabajo, porque es que el Espíritu de Dios me lo ha impedido. ¿Sí? Eso es muy diferente, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos que siempre tener el propósito, ¿no? El deseo. Aquí lo que pasaba es que obviamente ellos eran guiados por el Espíritu del Señor y en medio de estos viajes, pues el Señor les iba guiando porque también había ciertas circunstancias y ciertas situaciones. Y el Señor les guiaba precisamente para poderles orientar en medio de aquellas regiones, porque no era fácil llegar a predicar simplemente, que llegaban y predicaban como si nada estuviera pasando. No, a veces había situaciones de riesgo, de peligro, y el Señor iba sabiendo también todo esto y se los iba transmitiendo, ¿no? Y dice acá, yendo a Misia, intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Yeshua no se los permitió. Entonces, atravesando Misia, bajaron ¿en dónde? A Troas. Allí, entonces se detuvieron allí en Troas. Y se mostró a Paulo una visión. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué el Señor, el Espíritu del Señor no les permitió tener esto? Porque el Señor tenía ya definido, estipulado algo especial. Ya había un trabajo especial, es por esa la causa. No es que el Espíritu del Señor no quería que ellos predicaran, como si se estuviera oponiendo a que ellos predicaran. No, es porque ya estaba trazado un plan divino y lo mejor siempre es actuar bajo el plan divino. No hay nada mejor que eso. No hay nada mejor que uno estar supeditado al plan de Dios, a ese derrotero, a ese plan glorioso. Eso es lo mejor, amados hermanos, que nosotros podemos hacer. Y por eso, por medio de una visión, el apóstol Paulo va a recibir realmente el derrotero, ¿no? La orden, la instrucción hacia dónde tiene que ir. Y dice acá que en esa visión que veía él, dice, cierto varón macedonio estaba en pie y le rogaba diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Realmente, ¿dónde estaba el Señor preparando todo? ¿En dónde? En Macedonia. O sea, ya el Señor les tenía allanado un camino allí, les tenía preparado algo para que ellos se dirigieran allá. Entonces, esto también nos debe a nosotros llamar la atención de aprender a ser muy agudos a la voz de Dios, de muy prestos, ¿no? Sensibles a la voz del Señor, porque es que a veces nos metemos en algo y de pronto muchas veces el Señor nos está diciendo a nosotros, no, pero uno piensa que sí, y sigue, insiste, y dejamos de escuchar la voz de Dios, qué es lo que Él tiene realmente para nosotros, qué es lo que Él nos está instruyendo y hacia dónde vamos. Entonces, por eso, en esa visión, el apóstol estaba viendo a un varón de Macedonia. Y a través de esto, este hombre rogaba. ¿Cuántas veces de pronto estuvo este hombre allí rogando, ¿no? En oración, ¿sí? Diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Tan pronto, dice el versículo 10, como tuvo la visión, enseguida procuramos partir hacia Macedonia. Entendieron cuál era el llamado, entendieron cuál era la disposición y por qué el Espíritu del Señor no les había permitido a ellos de pronto ir hacia otros lugares, no porque no quería el Señor que se predicara en aquellos lugares, sino porque ya había algo preparado y dispuesto por el mismo Señor en aquel lugar, allí en Macedonia. Entonces inmediatamente dice, procuramos partir hacia Macedonia, persuadidos, convencidos
de que Dios nos había llamado para proclamarles el evangelio. Sí. O sea, llegaron allá, iban a viajar hacia allá con ese convencimiento. Un convencimiento de que el Señor los había llamado a esto. Dándonos a la vela desde Troas, porque recuerden que habían llegado a Troas, navegamos directamente hacia Samotracia y al día siguiente llegamos a Neápolis y de allí a Filipos, primera ciudad de Macedonia y una colonia, ¿sí? Filipos era una de las ciudades de Macedonia, porque Macedonia era una provincia, como una especie de estado, era una provincia romana. Recuerda que las provincias, sí, estaban bajo el dominio romano. Por ejemplo, en aquel tiempo, todo Yehudá era una provincia y estaba bajo el dominio romano, así como estaba la provincia de Samaria y la provincia de Galilea, pues aquí la provincia de Macedonia. Y la principal, podríamos decir, ciudad de Macedonia era precisamente Filipos. Filipos era en aquel entonces, podemos decir, la ciudad más importante de Macedonia y estaba situada precisamente en lo que hoy es el norte de Grecia, para que ustedes tengan como una idea dónde quedaba Filipos, que era una de las ciudades de la provincia de Macedonia, que era una provincia romana. Tengan en cuenta esto. Entonces, allí estaba ubicado Filipos al norte de lo que hoy actualmente conocemos como Grecia. Y obviamente era un lugar muy importante. Y allí, se puede decir que allí en Filipos, en aquel lugar, en aquel sector, se constituyó y se formó la primera comunidad cristiana de Europa. O sea, de lo que conocemos como Europa. Se constituiría allí una de las primeras, la primera allí, digamos, de las congregaciones mesiánicas, cristianas, es decir, que creían en el Mesías, en el Cristo. Y allí fue muy importante esta ciudad, esta región. Entonces, llegan allí a Filipos, y dice acá la palabra, primera ciudad, sí, dice allí, y de allí a Filipos, primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y en esta ciudad pasamos algunos días, es decir, que allí se estuvieron durante algún tiempo. Sí, durante algún tiempo ahí llegaron. ¿Por qué? Porque entendieron que era la voluntad de Dios que estuvieran justo en esa región, porque allí era donde el Señor los había realmente enviado. Y mire lo que dice acá. Y en el día de Shabbat, y esto es muy importante, quiero que entendamos, esto era una provincia romana, Macedonia. Y Filipos era una de las ciudades de aquella provincia. Esta no era una provincia judía, era una provincia romana, dominada por los romanos. Y dice aquí que estando allí, dice, y en el día de Shabbat salimos fuera de la puerta de la ciudad. Por lo general estas ciudades tenían unos portones, ¿no? Por donde entraban y salían las personas. Muchas veces, o por lo general, por regla general, estos portones se cerraban en la noche para evitar así los saqueos. O sea, eran formas de guardar y de resguardar las ciudades y evitar de pronto que algunas bandas de ladrones, de criminales, de pronto entraran y asaltaran la ciudad. Y sobre todo, pues, cuando la gente estaba durmiendo, entonces se cerraban estos portones. Entonces, por lo general, las ciudades casi todas tenían unos portones muy amplios por donde entraban y salían las personas a las ciudades. Y dice acá, salieron fuera, ¿sí?, del portón de aquella ciudad junto al río, donde esperábamos encontrar un lugar para orar, para oración. O sea que ellos estaban ahí en Filipos, tratemos de pensarlo así, ¿no? Estaban en Filipos, se levantaron muy temprano aquel día, los discípulos, ¿sí? Y encabezados ¿por quién? Por el apóstol Pablo, ¿sí? Y se dieron la tarea y dijeron, bueno, ¿a dónde vamos a ir a orar?
¿Dónde vamos a pasar este tiempo? Porque hoy es día Y Shabbat. de Shabbat. Y tal vez vieron que dentro de la ciudad no había como Un lugar los apropiado. espacios, un espacio, digamos, como preparado, un espacio Apropiado. apropiado, esa es la palabra, ¿sí? Un espacio apropiado para ellos poder desarrollar el Shabbat. Entonces, esto es muy interesante, porque estaban en un lugar, en una provincia romana. No era fácil encontrar allí un lugar para ellos, digamos, de oración, porque pues allí la mayoría de ellos eran no creyentes en la palabra. Al ser una provincia romana, pues eran personas por lo general que eran idólatras, tenían obviamente su mentalidad y en sus mentes los dioses romanos, los dioses grecorromanos, llamémoslos de esa manera, y tenían sus deidades, como todas estas ciudades grecorromanas, porque es justo hablar siempre de los grecorromanos, ¿no? Porque aunque eran los romanos que estaban allí, pero que tenían prácticamente, habían absorbido casi toda la influencia de Grecia, ¿sí? Tenían todo lo de Grecia. Y tenían sus mismos dioses, pero lo único que hacían era cambiarles de nombre, ¿sí? Zeus, Júpiter, así. Entonces, en realidad, esa era la realidad. Y por eso incluso los expertos dicen que lo más justo siempre es hablar del grecorromanismo, ¿sí? Los grecorromanos. Entonces estaban allí y ellos entendiendo que era Shabbat. Mire que no tuvieron una excusa como decir, bueno, aquí estamos en medio de estos gentiles, claro, idólatras, y pues por aquí no hay nada, entonces no, pues el Señor sabe y conoce nuestro corazón, no vamos a pretender, no busquemos nada para Shabbat, no. Entonces salieron de la ciudad y se fueron como hacia la parte más de bosque, le podríamos llamar así, junto al río, ¿no? Allí. Y que dice, es donde esperábamos poder hallar un lugar para oración. Entonces, ¿qué estaban buscando ellos en día de Shabbat? Un lugar para oración, un lugar donde ellos pudieran sentarse a desarrollar su Shabbat. Pero miren, que aunque se hallaran ellos. Y sentándonos, ¿sí? Hablábamos a las mujeres que allí se encontraban reunidos. Entonces llegaron a un lugar, se fueron allí a las afueras y comenzaron a buscar un lugar para oración. ¿Y qué se encontraron? Que ahí afuera había un grupo de mujeres que estaban allí. Un grupo de mujeres. Y dice entonces que empezaron a hablarles a las mujeres que se encontraban allí, en aquel lugar, reunidas. Ahí estaban un grupo de mujeres reunidas y las vieron a ellas y dijeron, bueno, pues aprovechemos. Es Shabbat, en donde se hace ¿qué? Lo bueno y se salva ¿qué? El alma. Y a aquellas mujeres que se encontraron allí reunidas, ellos empezaron a hablarles. Y dice el versículo 14, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira. Recordemos que Tiatira es una de las ciudades que es mencionada en Apocalipsis, que se le envía un mensaje, ¿no? A la iglesia de Tiatira. Recuerde allí que se les habla. De hecho, cuando nosotros leemos acerca de Tiatira, pues encontramos allí precisamente qué es lo que estaba sucediendo. Por ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 18 de Apocalipsis dice lo siguiente. Allí dice, esto escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. Mira lo que escribe. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu perseverancia, y que tus obras postreras son más
que las primeras, son mayores, son más grandes. Pero tengo contra ti unas pocas cosas, pues toleras a esa mujer Jezabel, aquella que se dice ser profetisa, y que enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos. Recordemos que las cosas sacrificadas a los ídolos eran aquellas que estaban precisamente, que habían sido consagradas a los ídolos. Eran alimentos que eran consagrados a los ídolos, por lo general en esas festividades. Había festividades, ellos hacían muchas festividades, y en estas festividades comúnmente se hacían cenas. La mayoría de las festividades siempre involucran cenas, comidas. Y como estas festividades eran dedicadas a los ídolos, todos aquellos alimentos y comidas pues se dedicaban y se consagraban a los ídolos. Y esta mujer les enseñaba que no, que eso no era malo, que podían participar así como hoy. De hecho, hoy tenemos el espíritu de Jezabel, si lo podemos hablar de alguna manera. O sea, no es que exista, ojo, aclaro, no existe un espíritu de Jezabel. Yo no estoy diciendo que existe un espíritu de Jezabel. Pero sí existe ese mismo espíritu que actuó a través de esta mujer, que es un espíritu de engaño. Entonces, entendiendo eso, haciendo esta aclaración, podríamos decir que hoy sigue habiendo como este espíritu de Jezabel, en el sentido del engaño, ¿sí? De que le dicen a la gente, no, tranquilo, participe de ese tipo de celebraciones. Por ejemplo, la más conocida, ¿sí? La Navidad. No, eso no hay problema. No, le sacan toda clase de excusas. No, y empiezan a sacar excusas y hablan y todo esto, y se hace para la gloria de Dios, y no importa que no haya nacido allí, sabemos que que no nació en Navidad el Señor, pero es para la gloria de Él, y sabiendo que son festividades que eran precisamente dedicadas a los ídolos. De hecho, en aquel entonces, para el tiempo de los apóstoles, ¿sí? El mundo celebraba la Navidad y no la celebraban para Yeshua, porque eso de que es para Yeshua se va a cambiar siglos después, ¿no? Era para el Sol Invictus, ¿sí? Y la gente celebraba todo esto. Y esta mujer les enseñaba y les decía que no había ningún tipo de problema con celebrar esto. Porque cuando dice comer las cosas sacrificadas a los ídolos, lo que se comía, lo sacrificado a los ídolos, siempre era lo dedicado a ellos, que se dedicaba en ese tipo de fiestas, en esas fiestas idolátricas. Entonces, como había tantos dioses, por lo general los dioses tenían sus fiestas, como lo que se llama aquí en Colombia, no sé si eso lo llaman también en los otros países, las fiestas patronales, ¿sí? Que están dedicadas a tal santo, y la fiesta del santo tal, o del santo X, o del santo y dedican fiestas. Aquí en Colombia hay muchas fiestas patronales, incluso, no sé si esto lo haya en otros países, pero aquí hay una fiesta incluso hasta para el diablo. ¿Sí? La fiesta del diablo. Aquí hay una región en Colombia y lo sacan. Sí, es la región aquí se conoce como Río Sucio, ¿sí? Aquí la región del Río Sucio, y las fiestas del diablo. Entonces hay fiestas para todo. Y es que eso son tradiciones que vienen desde antaño. Por eso es que la gente celebra esas cosas, porque vienen desde antaño. Entonces la gente en aquel tiempo estaba acostumbrada a eso. A que había el dios X, el dios Y, el dios Z. Entonces les celebraban, les tenían su celebración. Y las celebraciones siempre tenían que ver con alimentos, con comida, porque todo ese tipo de celebraciones siempre iban con comida. Y por lo general, casi siempre, el alimento que consumían era el cerdo, ¿no? Que es un animal impuro. No apto, según la Biblia, ¿sí? Para el consumo humano. Un animal impuro. Entonces, ellos celebraban esto. Y esta mujer les decía, no hay ningún problema, ustedes pueden comer, pueden hacerlo. Y de esa manera los inducía no solamente a participar de los ídolos, sino a fornicar. La fornicación espiritual. Porque cuando participaban de ese tipo de festividades, estaban participando de una fiesta que su origen era pagano, era idolátrico, y entonces estaban fornicando espiritualmente, le estaban siendo infieles a Dios. Lo mismo que
todas estas fiestas de origen pagano, como la Navidad, entre otras, ¿sí? Que son de origen pagano. Cuando alguien, ¿sí?, celebra estas fiestas, está participando de lo sacrificado a los ídolos, de lo que ha sido dedicado a los ídolos, y está fornicando espiritualmente, le está siendo infiel a Dios. Y allí esto que es tan importante. Y por eso dice acá el versículo 21, dice de Apocalipsis, ahí en el capítulo 2, y le he dado tiempo para que se arrepienta, porque el Señor da tiempo para que se arrepienta. El Señor le hace llamado a la gente, bueno, ¿usted cuándo va a dejar de celebrar eso? ¿Hasta cuándo? Y da el tiempo, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí entonces yo la arrojo en cama y en gran tribulación. Yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y les daré a cada uno según sus obras. O sea, le daré el pago a cada uno según su obrar. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, o sea, no siguen esa enseñanza y no han conocido entonces lo que ellos llaman las profundidades del Satán, yo les digo, no les impondré otra carga, pero lo que tienen, reténganlo hasta que yo venga, hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¡Wow! Autoridad, y las pastoreará con vara de hierro. Eso es lo que dice la palabra. Así que, amados hermanos, nosotros tenemos que entender. Y pues traigo esto a colación, ¿por qué? Porque Lidia, aquella mujer que se encontraba allí en la ciudad de Filipos, en Macedonia, porque ella era ¿de dónde? De Tiatira, ¿sí? Allí estaba. Estaba en aquel lugar. Estaba en ese lugar de bosque bordeado por un río. Apartado. Allí. Y allí empezaron los apóstoles a hablarles a estas mujeres. Y de repente esta mujer, en el versículo 14 de Hechos 16, 14, y estando escuchando cierta mujer de nombre Lidia de la ciudad de Tiatira, negociante de telas de púrpura, o sea que era una mujer adinerada, a ver, ayúdame tú de esto, ¿no? Como hoy, como los que se dedican a la industria de los ricos, o sea, a fabricarles los vestidos de los ricos. Ah, ya, era ¿Sí? una diseñadora. Esa es la palabra, diseñadora. Ah. ¿Sí? Porque la púrpura, si usted y yo hubiéramos vivido en aquel entonces, nosotros no tendríamos la capacidad de usar púrpura, porque la usaba la clase alta, aristocrática, los más ricos, y eran por lo general los vestidos de la realeza. Ay, qué bien. ¿Sí? Entonces, digamos que ella tenía una empresa que fabricaba vestidos, telas, pero para como una asesora de imagen. Para la alta sociedad, ¿no? De diseño, ajá. Sí, de la alta sociedad, no era la realeza, que vestía a cualquiera, ¿no? Entonces allí, pues, cuando se habla de diseñadores, pues se vienen a nuestra mente de pronto muchos nombres, ¿no? Sí, de esos diseñadores, de esos vestidos que cuestan una fortuna, que ninguno de nosotros comúnmente va a usar un vestido de eso porque cuestan miles de dólares. Claro, sí. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta ese vestido? ¿Cómo? ¿Que $10,000? Que sean exclusivos, y uno dice, que sí, nadie más los tiene. $10,000, $20,000. Uy, no, nunca. Uno, escasamente uno usa algo de 50, 60, 70, $100, ¿no? Sí. Entonces, dice acá, y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia de la ciudad de Tiatira, negociante de telas de púrpura. Es decir, la tela de púrpura eran las telas más exquisitas porque tenían un tratamiento bastante complejo, y es que eso es lo que lo hacían, porque eran las telas que las mezclaban con una tinta. La púrpura es una tinta que botan los del mar, ¿cómo se llama? Sí, los moluscos, estos de los pulpos, ¿sí?
esto, sí. Entonces se extraía y pues no solamente era extraer la púrpura, esta tinta, sino todo un proceso. Y todo ese proceso que era tan dispendioso era lo que hacía que estas telas fueran tan llamativas, pero también tan costosas por todo el proceso, porque era muy dispendioso. Entonces, eso era lo que las hacía y por eso la realeza, sobre todo, eran los que más vestían de púrpura. Y se sabía cuando una persona estaba vistiendo de púrpura. Entonces, si una persona estaba vistiendo púrpura, tenía era mucho porque dinero. era alguien de la alta sociedad, una persona muy adinerada. O sea que la mujer, al trabajar esto, pues también podemos inferir que era una mujer de alguna manera de clase social alta, porque se codeaba, era con, me imagino que por ejemplo, recibía pedidos de los reyes, ¿no? De ciertos gobernadores, ¿sí? De ciertos gobernadores, vea, fulano de tal, el rey tal o el fulano tal, requiere de su parte unas telas, ¿sí? Porque, y me imagino pues que hacía todo ese proceso, ¿no? Entonces, dice acá que esta mujer de la ciudad de Tiatira, negociante de telas de púrpura, dice, era temerosa de Dios. O sea que tenía el conocimiento, tenía cierto conocimiento del eterno Dios. Tal vez era un conocimiento básico como el que podían tener la mayoría de los judíos en el tiempo de los apóstoles, que tal vez tenía un acercamiento de la Torá. Entonces por eso la encontramos precisamente en medio de un Shabbat, en aquel lugar, ahí reunida, en un lugar que no era tan propicio, que era un lugar grecorromano, pero con ese temor de Dios. Entonces, al ser temerosa de Dios, tenía un conocimiento del Dios de Israel. Cuando dice que era temerosa, algunas Biblias dicen que estaba adorando, no sé cómo dice, porque he leído, pero digamos lo mejor es que era temerosa de Dios, no sé cómo dice allí. Dice temerosa de Dios. Sí, temerosa de Dios, sí, pero he visto que otras dicen que estaba adorando a Dios, ¿sí? Pero la palabra, digamos, más centrada es temerosa, temerosa de Dios. Entonces podemos decir que esta mujer tenía cierto conocimiento y ese conocimiento pues tuvo que haberlo adquirido a través de la Torá del eterno Dios. Y por eso tenía ese temor hacia Dios, pero no tenía el conocimiento profundo, total, porque no tenía todavía el conocimiento de Yeshua. Y el Señor, mire lo que dice la palabra, ahí en Shabbat, que eso es lo lindo, abrió su corazón. Le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Paulo decía, a lo que él hablaba. Pues en ese momento, Paulo lo que estaba haciendo era hablar del Mesías. Entonces, ella ya tenía un conocimiento que le permitía ser temerosa, ¿sí? Temerosa de Dios. Y con ese conocimiento, muy probablemente al entender pues que el Shabbat se debe cumplir, estaba allí reunida con otras mujeres y a las afueras. Se apartaban, o sea que se apartaba con otras mujeres y se salían de la ciudad, se apartaban, tal vez ya tenían allí un lugar en los ríos, allí entre los ríos. Ahora, alguien podría decir, bueno, en aquel tiempo, porque también es necesario aclararlo, las personas acostumbraban a salir como hacia los bosques, porque tomaban los bosques como lugares de adoración a sus dioses. Eso también hay que aclararlo, ¿no? Entonces, de hecho, en algunos momentos la Biblia enseña eso, ¿sí? Y salían y tenían como ciertos lugares y dedicaban incluso ciertos árboles y todo eso para la adoración de sus dioses. Pero acá podemos entender que esta mujer en realidad no era una idólatra, porque dice que era temerosa de Dios. Y esa expresión que se usa acá de temerosa de Dios se usa para personas que han creído en el Dios de Israel. Claro. ¿Sí? No que eran de pronto idólatras. Entonces, dentro del espacio, de pronto en la ciudad no encontraban un lugar, entonces ya se retiraban a un bosque, allí pues para tener su reunión, ¿no? ¿Por qué? Porque era Shabbat.
Y mire que los discípulos, para estar apartado, por ser 100%. Shabbat, exactamente, para estar apartado como de todo eso, Ajá, porque al ser una ciudad cosmopolita y al ser una ciudad muy importante, mucho y tal vez movimiento. usted imagina el movimiento en el día de Shabbat, la gente aquí, allá, y comercio, y todo el mundo entra y salga y comerciando y todo eso, porque pues no les importaba para nada el Shabbat de estas personas. No, claro que no. Entonces vemos que era una mujer temerosa de Dios. Cuando dice temerosa de Dios, esa es una clave, porque se usa esta expresión para las personas que tenían el conocimiento del Dios de Israel. O sea, que ya había tenido un acercamiento al Dios de Israel. Y al ser Shabbat y estar afuera, al estar afuera y a pesar de ser una empresaria, ¿no? Una negociante, en vez de estar negociando ese día telas y viendo la oportunidad económica, porque es que uno no puede desaprovechar la oportunidad económica. Claro. Así piensan muchos, ¿no? Sí, claro. ¿Sí? No, yo no puedo desaprovechar la oportunidad económica, no. Ella estaba en una ciudad tan importante como Filipos, una ciudad donde se comerciaba tanto, ¿sí? Llegaban naves allí a comerciar y llegaba mucho comercio. Y en vez de ella siendo una negociante, como dice allí, era una negociante, era una comerciante. Dice, vendedora de telas de púrpura. Era una comerciante, una vendedora, una negociante, era una comerciante de telas de púrpura. Vemos que no está en su trabajo. O sea, era una mujer, una empresaria. No sé si me hago entender hacia dónde voy con esto, ¿sí? Era una empresaria, era una comerciante, era una mujer que tenía su negocio, y su negocio muy bien establecido, porque pues de telas de púrpura, wow. Pero dice que era temerosa de Dios. Pero en ese momento ella no estaba, como era día de Shabbat, no estaba pensando en su trabajo, no estaba pensando en su negocio, en cuántas telas hubiera podido vender el día de hoy. Uy, ¿cuántas telas he perdido de vender hoy? No. Ella estaba afuera de la ciudad, eso es muy importante, porque muestra como esa disposición de, no, me aparto, me aparto. Bueno, yo creo que si el pasaje nos hace referencia a que era una mujer vendedora de telas de púrpura, se hace ese énfasis es porque estaba para haciendo mostrar día de Shabbat, y aun cuando era una vendedora, y todo lo que tiene que ver con ventas, pues eso es comercio, y el comercio casi siempre se hace en tiempos donde la gente tiene más disponibilidad para poder acercarse a esos lugares. Entonces, el día de Shabbat, yo creo que en toda parte es un día de puro comercio, mucho comercio. Aquí en Cali el sábado sí, la gente se mueve mucho. Y todo entonces pienso que por eso el Señor deja el texto ahí, nos permite para que podamos extraer eso, ¿no? Sí, porque hubieran podido decir una mujer llamada Lidia temerosa de Dios. O una mujer adinerada temerosa de Dios, pero le hace énfasis a que era vendedora de telas de púrpura, que se había apartado en día de Shabbat para hacer oración, para estar con otras mujeres ahí adorando al Señor. Entonces era una comerciante, pero ¿qué prefirió ella en día de Shabbat? No estaba pensando en su empresa o en su trabajo o en sus ventas, en cuánto podría vender ese día, sino que prefirió salir de la ciudad, ir hacia las afueras, hacia un lugar como boscoso, con otras mujeres, porque iba con otras mujeres, no sabemos quiénes eran otras mujeres, no sabemos si de pronto eran compañeras de ella o trabajadoras. O si de pronto ella le gustaba de pronto reunir a las personas. O las reunía para predicar, para orar, para estar con ellas, para enseñarles. Entonces, cuando dice temerosa de Dios, sí podemos inferir inmediatamente que tenía el conocimiento del Dios de Israel. Tal vez hasta ese momento no tenía el conocimiento acerca de Yeshua. No lo tenía. Porque apenas el evangelio se está empezando a predicar y se está empezando a llevar a muchos lugares. Pero tenía el principio del conocimiento del eterno Dios por medio de su palabra. Entonces conocía el principio del Shabbat por ser temerosa de Dios. Y es que todo temeroso de Dios conoce el principio del Shabbat. No, pues si practicaba el Shabbat era porque conocía. Claro, tenía el principio. Y es que todo temeroso de Dios verdaderamente guarda lo que dice la Escritura. Y mire que ya no era una judía, era una mujer de la ciudad de Tiatira.
que estaba establecida en Filipos. Entonces, aquí no estamos hablando de una mujer judía. No. Porque esto del Shabbat es para los judíos. No. Una mujer gentil, una mujer que no pertenecía al pueblo judío, como muchos dicen que para guardar Shabbat, entonces eso es de los judíos, pero que había tenido el conocimiento del Dios de Israel. Y cuando tuvo ese conocimiento del Dios de Israel, se ve que vivía conforme a la palabra, y por eso se dice que era temerosa de Dios, porque conocía del Dios de Israel y guardaba los mandamientos del Dios de Israel. Y en día de Shabbat, en vez de estar dedicada a su negocio, a su comercio, a estar vendiendo telas, ese día se encontraba fuera de la ciudad, Apartada. Totalmente apartada, en un lugar boscoso, rodeado por un río. ¿Cómo sería? ¿Cierto? Bonito. Lindo eso ahí. Con otras mujeres temerosas de Dios. Estaban allí en un tiempo de alabanza, estaban allí en un tiempo de oración, de la palabra. Ahí estaban. Esto es un ejemplo muy hermoso. Y esto, amados hermanos, es la demostración de que la gente dice, no, es que eso del Shabbat es para los judíos. No. Y por eso el Señor mismo envió a los apóstoles hasta allá. Mire, no les permitió que iban a ir para un lado, para otro. No, van a llegar allá. Y el Señor los está guiando de tal manera, porque es que ellos no iban en busca de estas mujeres, no. Los apóstoles, al saber que era día de Shabbat, pues dijeron, bueno, busquemos un lugar busquemos propicio. Un lugar propicio para pasar Shabbat. Claro. Busquemos el lugar propicio. Entonces vieron el movimiento allí en Filipos y dijeron, uy, no, esto aquí es bastante fuerte. El movimiento, ustedes imaginan, todo el comercio y todo el mundo, porque pues para la gente que no tiene el temor de Dios, pues no hay diferencia. Es un día como cualquiera. Es un día para vender, es un día para comerciar, es un día para hacer todas las cosas y poder obtener ganancias. Entonces los discípulos dijeron, no, al ver la ciudad, entendieron que ahí no iban a encontrar un lugar, me imagino el bullicio, característico de las ciudades cosmopolitas, ¿no? Claro. De las ciudades desarrolladas, sobre todo aquel tiempo, y toda la gente vendiendo sus productos, vendiendo esto, pasen, vengan, compren sus telas, compren aquí, compren los panes, compren las carnes, bueno, todo esto, el bullicio y todo el mundo allí, vengan y allí unos ofreciendo, otros comprando y todo el mundo allí interesado en esto. Y los apóstoles ven y dicen, no, salgamos. Entonces salen de la ciudad buscando el lugar propicio. ¿Por qué? Porque uno debe tener una disposición en el corazón y buscar lugar propicio. El lugar propicio para eso. Entonces ellos salen. Ellos no van diciendo, bueno, por acá hay unas mujeres que están orando. No, salen y van precisamente hacia ese lugar. ¿Por qué? Porque estaban siendo guiados por el Espíritu del Señor. Entonces van hacia ese lugar, se van dirigiendo y de repente se encuentran a un grupo de mujeres allí en un lugar boscoso y en un río. En vez de escuchar todo ese bullicio de la ciudad allá, el cántico de las aves, el río, todo esto, o sea, como esa programación del alma, ¿no? Para ese momento de lo que es el Shabbat. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que nosotros para el Shabbat también nos tenemos que disponer, programarnos, tiene que haber una disposición. Y por eso ellos decían, no, aquí no nos podemos quedar dentro de esta ciudad, aquí en Shabbat va a ser muy difícil que oremos, va a ser muy difícil que podamos estudiar la palabra, no. Entonces buscaban. Entonces mire que nosotros tenemos una responsabilidad muy grande de propiciar los espacios para Shabbat. Y eso debe ser algo que hay en nosotros. Entonces los apóstoles salieron de la ciudad y empezaron a internarse en el bosque, camino por el río, y de repente se encuentran con un grupo de mujeres que están allí orando. Las encuentran y claro, tal vez a ellos les llamó la atención, oye, estas mujeres están orando y todo. Entonces pudieron identificar
que de alguna manera ellas eran temerosas del Dios de Israel. Y dijeron, aquí es. A esto fue que nos trajo el Señor. Esto fue. Y por eso inmediatamente dice que ellos se acercaron a aquellas mujeres que se encontraban allí, ¿sí? Se les juntaron y empezaron a hablarles a aquellas mujeres que estaban allí reunidas. Les empezaron a hablar. ¿Qué les empezaron a hablar? Pues acerca de Yeshua, obviamente. Claro. O sea, ya tenían el temor de Dios. Pablo, el apóstol de una, lo identificó. Bueno, estas mujeres están acá, Shabbat, adorando, exaltando. Aquí en Colombia tenemos un dicho. Blanco es, gallina lo pone y frito se come. Sí, el huevo. Por si a alguno le quedó la duda, ¿no? ¿De qué es? ¿Sí? Claro, él las ve allí, mujeres apartadas, en vez de estar allá en sus oficios, en vez de estar haciendo todas sus cosas en un día ajetreado, movido y haciendo todas sus cosas que deberían de pronto estar haciendo, que hacían la mayoría de las mujeres en ese momento, estaban apartadas, adorando, orando, glorificando, exaltando allí. Entonces Pablo se da cuenta, dice, estas mujeres son temerosas de Dios. El Señor lo lleva a ese convencimiento a entender. Y les empieza a hablar, les empieza a predicar a ellas que estaban reunidas allí. Y entre ellas, dice, estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia de la ciudad de Tiatira, negociante de telas de púrpura, temerosa de Dios. Y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. El Señor le abrió para que entendiera qué es lo que estaba hablando Pablo, porque le estaba hablando acerca de qué, de Yeshua. Y fue tal el impacto que mire lo que dice el versículo 15, eso me deja a mí impactado. Y cuando fue bautizada, cuando recibió inmersión junto con su familia, nos rogó diciendo, si consideran que soy fiel al Señor, entren y hospédense en mi casa. Y nos obligó. ¿Sí? O sea, los obligó a quedarse en la casa de ella. Claro, era una mujer pudiente, era una mujer hospitalaria, tenía la capacidad y me imagino pues que los atendió allí muy bien a ellos, claro, mientras estuviera esos días allí, mientras iban a estar allí. Porque de todas maneras hay gente que reconoce cuando alguien le hace el bien al alma, de llevarle esa palabra. Entonces, una manera como de poder hacerle sentir bien a aquel que les está llevando esa palabra es atendiéndolo. Que le está predicando, sí. Porque valoran muchísimo el milagro que ha llegado a sus vidas. Claro. Y que es bien bonito, ¿no? Y bien interesante. Sí, eso es muy, muy importante. Valoró muchísimo al hombre de Dios o a los hombres de Dios. Exacto. Sí, los valoró. ¿Por qué? Por lo que estaban haciendo, porque le llevaron la palabra, porque le predicaron la palabra, aunque ella tenía un conocimiento que le permitía ser temerosa de Dios. Ese conocimiento estaba incompleto y cuando escucha acerca de Yeshua, por eso es bautizada, porque cuando una persona escucha acerca de Yeshua, pues hace tevilá, hace inmersión, hace bautizo. No lo duda. ¿Sí? Y no solamente ella, sino su familia. Imagínense. Entonces, toda una familia, toda una casa recibió la inmersión en el nombre de Yeshua. Apenas escuchaban a Pablo en ese Shabbat predicar acerca de Yeshua, hablar acerca de Yeshua, esa mujer fue convencida. El Señor abrió su corazón y quedó convencida que Yeshua era aquel Mesías del que hablaban las Sagradas Escrituras que ella conocía. O sea, ella conocía acerca de las Escrituras, conocía que iba a venir un Mesías y entendió que ese de quien hablaba el apóstol Pablo era el Mesías que estaba escrito. Y por eso, inmediatamente tomó la decisión ella, junto con su familia, de hacer inmersión, de hacer tevilá, de bautizarse en el nombre de Yeshua. Y no solamente lo hizo, sino que les pidió, les rogó. Y le dice, si ustedes consideran que en realidad soy una mujer fiel al Señor, entonces hospédense en mi casa. Y nos obligó allí, nos constriñó para quedarnos allí. Versículo 16. Aconteció que
yendo nosotros hacia el lugar de oración. Entonces ya es otro momento, otro episodio, ¿sí? Aconteció que yendo nosotros hacia el lugar de oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian un camino de salvación. Mire, un espíritu de adivinación, pero que hablaba la verdad. Claro. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de salvación. ¿Es verdad eso o no es verdad? Claro que sí. Entonces, a veces no nos podemos confundir porque es un espíritu de adivinación y está hablando que eran siervos del Dios Altísimo y estaban anunciando el camino de la salvación. Y esto hacía así por muchos días hasta que Pablo se disgustó y volviéndose dijo al espíritu: en nombre de Yeshua, Mesías, te ordeno que salgas de ella. Y al momento salió de ella. Pero sus amos, al ver que había salido la esperanza de su ganancia, porque la usaban, ¿sí? O sea, usaban a esa muchacha para obtener ganancias, aprendieron, capturaron a Pablo y a Silas. Y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y proclaman costumbres que a nosotros no nos es lícito aceptar ni practicar, siendo nosotros romanos. Wow, aquí está. ¿De qué los acusaban? Son judíos, sí, mira, eso celebrando el Shabbat. Esos judíos. Y esto crean un alboroto aquí. En cambio, nosotros somos romanos. ¿Por qué nos tienen que venir a enseñar cosas si nosotros somos romanos? ¿Se te hace similar a esto al día de hoy? Claro que sí. ¿Sí? Esa es la respuesta inmediata. Eso es lo que siempre dicen, ¿no? Inmediata. Ustedes guardan el Shabbat, eso es para judíos. Ustedes ya se judaizaron. En cambio, nosotros no tenemos que guardar Shabbat porque somos gentiles. Mire esto, amados hermanos. Nosotros somos gentiles. No tenemos por qué guardar Shabbat. No nos tienen por qué estar enseñando esas costumbres, esas prácticas, esas fiestas. Que no nosotros somos gentiles. Eso es para los judíos. Mire, la misma respuesta. ¿Quién cree, amados hermanos, que está detrás de siempre esa respuesta? Es el enemigo. Es el enemigo que siempre hace hablar a la gente lo mismo. Estamos en diferentes contextos, en diferentes tiempos y la misma respuesta. Situación. La misma respuesta. Estos tipos se enojaron con ellos porque al haber hecho Pablo, ¿sí?, un acto de misericordia, de llevar a esta mujer a la libertad, porque aquí hay varias cosas que ver, ¿no? Primero era que la mujer pues salía y le decía: estos son hijos del Dios Altísimo, son siervos del Dios Altísimo que les anuncian el camino de salvación. Uno dice, bueno, ¿por qué Pablo no se dio cuenta en ese momento de que eso era un espíritu de adivinación? Porque en ese momento pues no lo pudo entender. Y esta mujer lo hizo así una y otra vez. ¿Qué estaba queriendo el enemigo a través de eso? ¿Levantarles qué? El ego. El ego. Ay, sí, claro, sí, que sí. Uy. Qué acertada, claro, muchacho. Todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal? Qué bueno uno llegar a cierto lugar y en vez de que lo reciban a uno a pedradas, lo reciban a uno con gritos de majestuosidad, ¿no? Estos son los siervos del Dios Altísimo que les comunican, que les anuncian, que les hablan el camino de salvación. ¡Wow! ¿Cierto? Entonces uno, sí, amén, aquí estamos los siervos del Dios Altísimo. Y al otro día, estos son los siervos del Dios Altísimo. Y así un día, 2 días, 3 días. Y esto lo hizo por muchos días, dice el versículo 18. O sea, por muchos días ellos salían
Y ella salía como una trompeta anunciándolos, ¿no? Estos son. Hasta que esto disgustó a Pablo. Y no le disgustó el hecho de que ella estuviera hablando la verdad, sino que él entendió, discernió en ese momento que lo que había en ella era un espíritu de adivinación. Uh-huh. E inmediatamente ordenó que este espíritu saliera de ella y quedó libre. Y al ser libre de ese espíritu de adivinación, sus amos, que la usaban como una esclava, porque era una esclava, y ese espíritu que la tenía dominada lo usaban precisamente para ella de pronto adivinarles a las personas. Y tener de ahí sí, como qué va a pasar. Y como tanta gente le gusta que le adivinen lo que le va a suceder y todo esto, entonces obtenían grandes ganancias a través del trabajo que esta muchacha hacía. Uh-huh. Y al ver esto, entonces inmediatamente capturaron a Paulo y a Silas y los llevaron hasta la plaza pública ante las autoridades. Y allí los presentaron y la queja de ellos, la acusación es, son judíos. Uh-huh. Y están viniendo acá a hacer un alboroto. Porque a nosotros nos ven como que, no, eso sí, como alborotadores, este tipo. O sea, a mí me ha pasado varias veces, Carlos Rabat. Uy, hay veces que yo creo que algunos me ven a mí chiquitico. Uy, pero es que este tipo, esto es lo que habla, y lo que dice. Y aquí yo he tenido mucha persecución, amados hermanos. Hemos tenido, ¿cierto? Sí, claro. Bastante persecución. A nombre de él. Sí, muchas. No sé, porque no se dan cuenta, amados hermanos, pero cosas bastante incómodas. Ha sido fuerte, ¿no? Y hasta a veces nos encontramos con algunos y nos miran de manera irónica e hipócrita, ¿no? ¿Te acuerdas de uno que encontramos, sí? Sí, el que ¿Cómo está? Intérprete de la ley. ¿Cómo está? Intérprete, pero nos lo decía así como cierto y nos miraba así. Intérprete ¿Cómo de está? La ley. Usted, intérprete de la ley, ¿sí? O sea, porque les causa escozor esto. Uh-huh. Pero pues nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Claro. Porque no lo hacemos para agradar al hombre. Nosotros lo hacemos es porque es nuestro deber delante de Dios. Y dice allí, son judíos y sí que nos han juzgado a nosotros por esto. Sí, yo llevo allí la marca, ¿no? El estigma, ¿no? Judaizante. A mí en Colombia, para que los que no lo saben, me tienen como el promotor nacional, ¿no? Yo soy el principal promotor en todo Colombia de ser judaizantes, de judaizar a la gente. Me tienen bajo ese estigma, me tienen bajo ese señalamiento, ¿sí? Uh-huh. Me culpan a mí de todo esto, de esa desgracia tan terrible. Y por eso me han vetado. Lo más tremendo, amados hermanos, es darse cuenta que se hacen reuniones, ¿cierto? De pastores, donde hay cantidad de pastores, decenas de pastores, y se hacen reuniones exclusivamente para hablar en contra de mí. Y nos damos cuenta porque hay algunos que nos defienden, ¿sí? De hecho, por ahí un día uno nos habló y dijo, no, a ver, si ustedes van a hablar de él, no puedo creer que toda esta reunión se trate de él. Si ustedes van a hablar de él, entonces llamémoslo, sería lo más sensato. Sí, llamémoslo, claro. Que venga, que esté acá. ¿Cómo vamos a hablar de una persona que no está? Yo no voy a permitir eso, que no está presente. Eso no. Y si hay cosas que decirle, pues entonces llamémoslo, invitémoslo, que esté acá y que también él exponga sus puntos de vista, pero aquí no podemos permitir eso. Y eso nos ha pasado. Y en Cali y en diferentes ciudades, porque es que nos hemos dado cuenta que en ciudades, ¿cierto? Que uno dice, wow, así de importantes somos. Sí, nos dan como una categoría. Y yo, bueno, no sabía que era tan importante. Y dicen acá, y proclaman sus costumbres, las costumbres de estos judíos, que a nosotros no nos es lícito aceptar. ¿Por qué? Porque somos romanos. Entonces, trayéndolo a este tiempo, nosotros no, porque somos gentiles. Terrible eso, o sea, terrible ser seguidor del Mesías y seguir diciendo que se es gentil. Sí, como le dijo el apóstol Pablo, ustedes
que eran gentiles en otro tiempo, pero que ahora han conocido la verdad. Sí, gentiles en otro tiempo, pero no, vienen al Mesías, vienen a Él y siguen siendo gentiles. Eso es incomprensible. Todo el que viene al Mesías no puede seguir siendo gentil. No. Eran gentiles en otro tiempo, y por eso también el apóstol Pablo dice, ya no sean como los demás gentiles. Uh-huh. Renuévense en el espíritu de su mente y no sean como los demás gentiles. Ya ustedes no pueden seguir siendo gentiles. Pero no, muchos se excusan en eso. Es que nosotros seguimos siendo gentiles y por eso esas fiestas no son para nosotros. Esas fiestas son para los judíos. Pero eso sí, tienen el espíritu de Jezabel, porque les fascina celebrar las fiestas dedicadas a los ídolos. Eso sí. Eso sí. Y el pueblo se agolpó contra ellos y los magistrados, rasgándoles los mantos, mandaron a que los azotaran con varas. Tremendo. Ay, sí, qué duro. Después de propinarles muchos azotes, los echaron en la cárcel, ordenando al carcelero que los custodiara con seguridad. Al recibir esta orden, él los echó en el calabozo más profundo y les aseguró los pies en el cepo. Terrible esto. O sea, esto es muy trágico. Sin embargo, uno ve la actitud de ellos. Dice, pero hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios y los presos los escuchaban. ¿Será que nosotros sí seríamos capaces de tener esa actitud o estaríamos renegando? Porque no, pues, muchas veces nos pasa que tenemos unos planes y no se nos dan y empezamos como que, ¿y por qué Dios no permite? Sí, ahí es donde uno ve el tipo de identidad que realmente tiene la iglesia, algunas personas de la iglesia del Mesías, pues no vamos a decir todas, ¿no? Sería muy injusto decirlo. Pero ante cualquier cosa, no, yo ya renuncio a seguir pero no sirviéndole al Señor. Y hasta renuncio al servicio, esto me parece muy duro. Entonces yo lo ministraba en estos días en el altar y yo decía, realmente sí podemos nosotros, sí podrá la iglesia del Mesías recibir azotes de verdad. Una afrenta de estas. Como ellos. Porque es en lo más profundo de la cárcel, creo que es en el lugar más abajo, pues les ponían un cepo, estaban azotados, heridos, con mucho dolor, y con todo eso adorar al Señor, exaltarle, orarle, que los otros presos le escuchaban. Entonces uno se ponía a pensar, y cosas tan básicas, situaciones que se generan por nuestra propia conducta, porque muchas veces terminamos aburridos del camino del Señor, es gracias a nuestra propia conducta, a que somos por nosotros mismos, ni siquiera fue por predicar el evangelio, sino porque estábamos en pecado, estábamos abriéndole puertas al pecado, entonces eso trajo una cantidad de cosas, estábamos de bebecitos espirituales, como aquella imagen del bebé pequeñito con barba y bigote, que así hay muchos creyentes en la iglesia, que uno dice, pero es que esto es un viejo con actitudes de bebé, y entonces no voy a servir más, y entonces ya estoy aburrido, y le echa la culpa a todo el mundo, y trata que la culpa está en él, recibe su situación por culpa de la misma persona, y le echa la culpa a Dios. Luego le echa la culpa a Dios. Entonces, si nosotros nos enfrentáramos a esto que estuvieron nuestros apóstoles, no, pues el evangelio en la boca de nosotros se hubiera muerto ahí. Sí. Es verdad. Ahí, y uno dice, aquí adoran al Señor. A mí hay personas que me han dicho, pero pastor, ¿por qué? Si yo estoy cumpliendo a Dios, si doy de lo que Dios me ha dado, soy fiel en mis diezmos y mis ofrendas, estoy haciendo todo lo que es la palabra, estoy viviendo conforme a sus mandamientos, ¿por qué no me salió el negocio? ¿O por qué no me salió esto? Es que ¿quién dijo que hacer todo esto es garantía de que todo sale a pedir de boca? Y ellos estaban en el tiempo. Ellos estaban predicando, todo, llevando, ellos no estaban pecando, estaban llevando la palabra, estaban predicando, estaban ministrando, estaban haciendo lo que se suponía debían hacer. Y aquí les viene esa situación. Los azotan por hacer eso, y podrían estar diciendo, pero Señor, si estábamos predicando, estamos anunciando tu palabra, tu nombre y todo eso, ¿por qué permites que nos azoten? ¿Por qué permites, Señor, que nos encarcelen? ¿Dónde estabas tú, Señor? ¿Por qué nos dejaste? ¿Por qué nos desamparaste? ¿Por qué nos dejaste
dejaste en vergüenza? ¿Por qué no enviaste a tus ángeles para que nos defendieran de esos hombres y así se arrepintieran y vieran que tu mano poderosa está sobre nosotros? ¿No? Y allí, en vez de estar recriminando, en vez de estar hablando en contra de Dios, en vez de estar tristes porque se sienten desamparados, porque Dios los dejó, no los respaldó, porque Dios no nos respaldó, se hubieran podido preguntar, ¿cierto? Claro, claro. ¿Qué hicieron? A la medianoche, adorando en un calabozo bien profundo, amarrados de los pies, cantando a Dios y orando. Y los presos escuchándolos. Repentinamente hubo un gran terremoto hasta tal punto que fueron sacudidos los cimientos de la cárcel y al instante todas las puertas fueron abiertas y las cadenas de todos fueron soltadas. Despertando entonces el carcelero, al ver abiertas las puertas de la cárcel y suponiendo que los presos habían escapado, sacó la espada y estaba a punto de suicidarse. O sea, él dijo, no, se me escaparon. Ya. No, a mí me van a matar porque los dejé escapar por este violento sacudón que hubo allí. Pero Pablo le dijo a gran voz, no te hagas ningún mal, que aquí estamos. Mire, eso estaba oscuro, la medianoche, ellos estaban en la mazmorra más profunda, no lo podían ver, pero Pablo vio al carcelero que se iba a matar. ¿Será que él lo vio físicamente? No. Él lo vio por el Espíritu. El Espíritu le mostró a Pablo, ¿sí?, que ese hombre se iba a matar creyendo que se le habían volado todos. Claro. Y Pablo desde allá, porque él estaba en lo más profundo, abajo, en la mazmorra más profunda, abajo, desde allá le grita, no te hagas daño. Ahora, Pablo hubiera dicho, sí, que se mate, y así nos podemos volar todos. Así corremos. Sí, no te hagas daño, aquí estamos. Entonces, el carcelero pidió una luz y corrió adentro. Imagínense, él no podía ver. Claro. Y lleno de temor, se postró ante Paulo y Silas. Y conduciéndoles afuera les dijo, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué un hombre que no era temeroso de Dios, que no tenía conocimiento de Dios, les dice qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué estuvo sucediendo todo ese día, toda esa tarde, toda esa noche, porque era la medianoche, para que este hombre les diga a ellos qué tengo que hacer para ser salvo? Pues lo que sucedió es que durante todo ese tiempo en la cárcel, ellos estuvieron predicando la palabra. Adorando, predicando la presencia del Y Señor. todos los que estaban allí, los presos, incluyendo también al carcelero, estuvieron escuchando todo esto, toda esta palabra, estuvieron escuchando. Y cuando llegó este momento, por eso este hombre les dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Contestaron ellos, y es donde viene este versículo tan hermoso. Sí, ¿no? Cree en el Señor Yeshua y serás salvo. Tú y tu casa. Tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor con todos los que estaban en su casa. Mire, terminaron en la casa del carcelero. Y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas y al instante en esa noche, ¿sí?, fueron bautizados, fueron llevados a inmersión, tanto él como todos los de su casa. Claro, qué lindo. O sea, Pablo estaba todo herido, roto, las heridas, porque los lacerazos, los palazos, él les lavó las heridas. Pablo pudo haber dicho, no, espera un momento que estoy aquí muy enfermo. Y él les dice, venga, queremos hacer inmersión. Y Pablo, ay, pero yo estoy todo herido. Los llevó a esto. Y les hizo subir a la casa, les puso la mesa y se regocijó grandemente con toda su casa de haber creído a Dios. Tremendo esto. Esto es lo que hace el Señor. Con hombres que son temerosos de Dios, que saben cumplir el mandamiento, que saben amar al Señor y que saben honrarle a Él. Los apóstoles, aquí hay evidencia que no importaba que estuvieran en una ciudad romana,
como lo reclamaron todos los habitantes de ahí. Somos romanos, aquí todos somos romanos, y estos son judíos y vienen aquí a pervertirnos con sus costumbres. Aquí somos todos romanos. No importa que estemos en medio de Roma, no importa que estemos en medio de todos los incrédulos, tenemos que aprender a cumplir la palabra del eterno Dios. Y los apóstoles lo hacían, y todos los temerosos de Dios lo hacían. Y no importaba que estuvieran en una ciudad romana, buscaban el espacio propicio para celebrar Shabbat. Y a pesar de las tensiones tan terribles que ellos tenían que vivir, y a pesar de las angustias y de las persecuciones, nunca se quebrantaban en vivir conforme a la voluntad de Dios. ¡Qué lección tan grande esta, amados hermanos! Bien. Entonces, aquí hay una demostración nuevamente del Shabbat. ¿Será que el Shabbat, como dicen muchos, es para los judíos y no para los gentiles? Eso es una excusa diabólica. Escúcheme bien, excusa que usa el enemigo no solamente desde este tiempo, sino desde antaño. Entonces, si usted ha escuchado a alguien decir esto, ojo, porque está bajo la influencia y bajo el engaño del enemigo. Ha caído presa del enemigo, esa persona, que se excusa diciendo, es que esas fiestas, eso del Shabbat, es para los judíos. Nosotros somos gentiles. Lo único que les falta decir en realidad, nosotros somos romanos. Porque siguen las directrices de Roma, porque ¿quién estableció un día diferente al Shabbat? Roma. Roma fue que estableció el domingo, un día totalmente diferente a Shabbat. Fue Roma. Y entonces pueden decir ellos perfectamente, eso es lo que deberían decir. Nosotros no somos judíos, somos romanos. Porque se identifican ¿con qué? Con el Vaticano, con Roma, porque siguen bajo la autoridad de Roma. Y nosotros no estamos bajo la autoridad de Roma, del Papa. Nosotros estamos bajo la autoridad del Dios Todopoderoso y hacemos conforme a su palabra. ¿Amén? Ok, vamos a dejar hasta acá, amados hermanos, esta enseñanza. Y si para ustedes ha sido de grande bendición, no se olviden, por favor, darle me gusta allí al video de YouTube. Y compartan, por favor. Compartan por las redes sociales. Compartan por las redes sociales. Háganlo en el nombre de Yeshua. Eso es una manera también de compartir la palabra. Mire, no le estamos pidiendo que vayan a las plazas públicas a predicar y que los terminen apedreando, que los terminen lacerando. Le estamos pidiendo tan solo que compartan por sus redes sociales. Y a veces hasta eso nos cuesta trabajo. Háganlo en el nombre del Señor. Demuestre compromiso con el eterno Dios. Dele me gusta y comparta. Vamos a orar, no sin antes decirle a las personas que nos visitan por primera vez en nuestra transmisión, que por favor se comuniquen con nosotros al número que aparece en su pantalla. Si usted vive fuera de Colombia, recuerde o tenga en cuenta que más 57 es el código de área de Colombia, así que lo debe colocar todo así. Más 57 301 201 6600. Los que viven en Colombia, pues es mucho más fácil. 301 201 6600. Puede colocar allí su nombre, nos escribe a través de WhatsApp, a través de WhatsApp y nos dice su nombre, de dónde es, de qué ciudad es, de qué país es. Y si tiene una petición, la puede colocar, que con mucho gusto estaremos orando. Nosotros entraremos en contacto con usted porque nos interesa saber en qué le podemos servir. Y no se olviden de visitar nuestra página web www.palabraverdadera.org.co. Ahí está todo acerca de nuestras actividades y también les invitamos para que se inscriban en nuestras escuelas de formación ministerial, las cuales son totalmente gratuitas para que ustedes puedan profundizar en las Sagradas Escrituras. Y allí van a aprender todo acerca de la palabra. Que ninguno de ustedes diga, no, eso es para los judíos. No, eso es para usted. Entonces allí inscríbanse, entran a nuestra página web y se inscriben a nuestras escuelas SFOMI, Escuelas de Formación Ministerial, SFOMI. ¿O sí? Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo de inicio de Shabbat. Bueno, amados hermanos, muchas gracias por habernos dado esta gran oportunidad de llegar hasta sus hogares a través de esta transmisión. Gracias por unirse en un mismo espíritu a este inicio de Shabbat. En el nombre de Yeshua, les bendecimos y deseamos que sigan teniendo un Shabbat bendecido y
muy santificado. Shalom para todos ustedes. Shalom.